Hola estimados, aquí va el ejercicio que dejamos inconcluso la clase pasada y debemos generar un cubo dentro de un plano oblicuo. Lo primero es, dados los datos, P, Q y R, se genera un plano oblicuo y por lo tanto sus trazas horizontal y vertical. También sabemos que la cara ABCD pertenece al plano Q y la diagonal basal AC tiene coordenadas, en este caso, A 4,1 incógnita y C 7,4 incógnita. También dice que la cara EFGH tiene mayor cota que ABCD, o sea que en depurado observaremos que ABCD está mucho más abajo en cota que EFGH. Lo siguiente es disponer la LT a 15 centímetros del borde superior y la abscisa 0 a 3 centímetros del lado izquierdo. Continuamos y disponemos en el depurado los puntos P, Q, R, que tiene coordenadas 3,1,0, 6,5,0 y R 5,0,4. Como vimos en la clase pasada, se deben tener dos puntos notables en alejamientos para generar la traza vertical. En este caso, este punto notable y su contraparte en cota genera la traza vertical. Y dos puntos notables en cota para generar la traza horizontal del plano oblicuo. En este caso, tenemos una traza, un punto, en cota 0. Por lo tanto, su otro punto va a ser el encuentro con la LT. O sea, trazamos P y Q hasta llegar a LT y luego de LT a R se generará la traza horizontal del plano. Generando las trazas, continuamos y disponemos los puntos A y C. En este caso nos están dando acá la coordenada. Generamos A y C. Y luego, como no sabemos el punto de alejamiento de A y C, debemos generar la vista en donde la base ABCD se observe de canto, en este caso de lado o como una sola línea. También podremos observar esto como una elevación. ¿Cómo generamos entonces una LT? Perpendicular a la traza, a una de las dos trazas de Q. En este caso generamos la perpendicular en Q', en la traza vertical. Ahí va dependiendo de cómo vamos a ir dibujando cada esquema o cada volumen dentro del depurado. Generamos la LT1 perpendicular a la traza Q y justamente esto se realiza para generar una línea en donde, una traza, en donde se podrá ver todo de canto, como si estuviéramos viendo solo una línea del plano Q. Lo nuevo que vamos a generar y a distinguir es observar cuáles alejamientos y cuál cota tenemos dentro del depurado. Los llamamos de cierta manera, en donde el alejamiento lo llamamos como alejamiento asterisco, cota, primas, y acá arriba en la LT1 generamos una nueva cota porque estas distancias de LT1 a los puntos tendrán diferentes dimensiones, por tanto serán diferentes cotas y las llamaremos cotas asterisco. Hacia arriba de LT1 se trasladarán alejamientos asterisco. Iremos disponiendo esto para no perdernos dentro del depurado. Trasladamos el punto que no tiene cota, en este caso R, para seguir distinguiendo la traza y encontrar al final el plano Q de lado o de canto. Lo unimos con la unión de Q y la perpendicular de LT
en este punto y generamos al final la traza Q. Luego trasladamos A y C para encontrar sus alejamientos. ¿Por qué trasladamos A y C hasta la traza de Q? Porque sé que A, B, C, D se encuentran insertos dentro del plano Q y aquí es donde se empieza a observar el plano como si fuera un plano de fuga. En este caso observamos que la perpendicular está hacia abajo y el ángulo se observa hacia arriba. El plano pasa a ser un plano de fuga. Por tanto, acá vemos todo lo que sucede dentro del plano. Al encontrar los alejamientos, estos alejamientos los trasladamos en sus respectivas orígenes de la LT original. Luego de encontrar la vista de canto, observamos que debemos encontrar las verdaderas magnitudes de la base ABCD. Tenemos que encontrar las verdaderas magnitudes en planta entonces y generamos una nueva LT. ¿Y dónde disponemos las cotas y los alejamientos que deben trasladarse? Generamos nueva LT paralela a la traza, en este caso vertical, la trasladamos, se genera un traslado de cotas, cotas asterisco, gato, cota gato, y se genera un nuevo alejamiento, porque estos alejamientos son nuevos dentro del depurado, porque nosotros los generamos generando esta nueva LT. Entonces, ¿qué trasladamos? Va a ser la medida de A' hasta LT1 y C' hasta LT1. Trasladamos AC desde las cotas gato, generando la diagonal del cuadrado en su verdadera magnitud. Es aquí donde vamos a ver todo visto en planta, porque el plano en este punto pasa a ser un plano horizontal, frontal. ¿Por qué? Porque tiene alejamientos en la misma distancia y cotas con diferentes distancias. Entonces es aquí donde observamos todo como si estuviera en planta. Generamos la contradiagonal de la base cuadrada y encontramos los puntos B y D. B2 y D2. ¿Por qué los llamamos 2? Porque están en la LT2. Los puntos B y D se unen con las aristas A y C para encontrar el cuadrado basal. Se trasladan los puntos a la vista en elevación o de canto, en este caso en la traza. Se trasladan los puntos. Encontramos que B, A, C y D están en una misma disposición dentro del plano. Al trasladar los puntos debemos generar la cara EFGH, que vista en planta se observa desde arriba. Observamos, como dijimos anteriormente, que EFGH tiene mayor cota que A, B, C y D. Por tanto, si aquí van a haber cotas, y sé que esto está visto desde en planta, y también sé que el cubo no es oblicuo, por tanto, no hay un distanciamiento de EFGH, sino que está en la misma parte que A, B, C y D, observamos que el punto superior va a ser visible, va a ser EFGH. Entonces, al trasladarlo, sacamos la altura del cubo. ¿De dónde sacamos la altura del cubo? Desde el lado del cuadrado en planta. ¿Por qué? Porque un cubo siempre va a tener mismas dimensiones de aristas. Siempre van a ser correspondientes entre ellas.
Continuamos entonces y definimos la altura del cubo y disponemos los puntos F, E, G y H. Ahora, ¿cómo sabemos dónde tenemos que trasladar los puntos en las vistas oblicuas? ¿De dónde sacamos las cotas? Desde cota gato. En este caso se trasladan estas cotas desde LT1 hacia abajo. Trasladamos B y D. B con esa medida, en este caso B tiene la misma medida acá, y trasladamos D, que es un poco más larga, desde este punto. Lo trasladamos y ya teniendo como origen A y C, unimos aristas de la base A, B, C y D. Trasladamos los puntos E, F, G, H con las cotas correspondientes. En este caso son las mismas que estamos definiendo para B, A, D y C. En este caso, F desde su punto perpendicular a la LT1 se traslada, aquí está F, E se traslada perpendicular a LT1 con su distanciamiento original de la LT2 y trasladamos G y H también con las mismas distancias que observamos en este punto. Unimos las aristas y unimos las aristas de las caras principales A, B, C y D, E, F, G, H. ¿Cómo empezamos a trasladar en alejamiento? Desde los alejamientos que tenemos en este punto. Sabemos que son alejamientos asteriscos y estos tenemos que tomar la medida de acá y trasladarlos a la LT original. En este caso trasladamos A, ya los teníamos acá, trasladamos C, tenemos la distancia de C, trasladamos B, que en este caso casi no tiene alejamiento, y trasladamos C, en este caso es la distancia más larga. Unimos aristas. Trasladamos E, F, G, H con la misma metodología, perpendicular a la LT original y con las distancias tomadas desde LT1 hacia arriba. Lo trasladamos, unimos aristas y generalmente, y en realidad como es un cubo, todo se transporta y se traslada paralelo o perpendicularmente. En este caso unimos ambas caras. Y ya tenemos visto cómo se observa el cubo en diferentes posiciones dentro del espacio. ¿Cómo observamos visibilidad? Observamos visibilidad en planta y lo tenemos que observar con la vista contigua. En este caso observamos sobre la elevación para saber que la cara E, F, G, H está sobre la cara A, B, C y D. En este caso, E, F, G, H está sobre B, A, C y D. Por tanto, la que se observa es la cara E, F, G, H. Observamos la elevación, la visibilidad de la elevación y la observamos desde abajo, desde la planta. Y observamos todo esto antes que C. En este caso C es el con más problemas de visibilidad. Debemos ver en planta lo que está más cercano a nosotros. En este caso BF, A, E y H, D. Y CG es el punto con menos visibilidad porque está siendo tapado por las caras contiguas. ¿Cómo observamos la visibilidad? En la parte oblicua, la vista superior, en este caso, se observa desde la parte inferior. Lo tenemos que observar de la parte inferior, como dice aquí, establecer que el perímetro siempre es visible. Tenemos que observar que H, en este caso, E, G, D y C son más cercanos a nosotros. Y los con más problemas son B y A.
En este caso, B es el que está más alejado de nosotros, por tanto tendrá problemas de visibilidad. Unimos lo que está más cercano a nosotros visiblemente y lo que no está visible es B y sus aristas contiguas. Observamos la visibilidad entonces de la parte de abajo, generando perímetro visible, y observamos que el punto F, G, C, E, B son los puntos más visibles y el punto con más problema de visibilidad va a ser A, porque están más alejados de nosotros, que estamos acá arriba. Entonces es el punto A que queda no visible. Y es así como se observa el ejercicio en su completitud. Les sugiero siempre ir generando este tipo de señalizaciones para no equivocarnos en trasladar medidas.